Bienvenidos. Vamos a empezar con una idea que la verdad es bastante radical. ¿Y si la deuda económica mundial fuera imposible de pagar? No por falta de dinero, sino por falta de planeta. Hoy nos metemos de lleno en una teoría que conecta las finanzas globales con el agotamiento físico de nuestros recursos. Vale, para que nos hagamos una idea de la escala del problema, empecemos con una cifra. ¿Y qué cifra? 323 billones de dólares. Esa es la deuda mundial en 2024, un récord absoluto que es el punto de partida de todo este análisis. Y claro, ante un número así, la pregunta es inevitable. ¿Pero esto se puede pagar? Según el planteamiento que vamos a ver hoy, la respuesta no está en la economía, sino en la física. Y es un no rotundo, es materialmente imposible. A ver, la idea de fondo es que esta deuda financiera es en realidad solo un síntoma. Es el espejo de una deuda mucho más profunda, la que tenemos con el propio planeta. Nos estamos gastando el capital físico real, los recursos no renovables, a un ritmo que hace que cualquier promesa de pago a futuro sea sencillamente inviable. Es que, si nos paramos a pensarlo un momento, nuestra dependencia es total. Y no hablamos solo de la gasolina, ¿qué va? Hablamos de los medicamentos, de los plásticos, de los fertilizantes que alimentan al mundo, incluso la tecnología que llamamos renovable, como los paneles solares, o toda la infraestructura de Internet, dependen de minerales y materiales que no lo son. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, porque no estamos hablando de un futuro lejano. Las proyecciones que maneja esta fuente, que por cierto se apoyan en análisis de inteligencia artificial, nos ponen sobre la mesa unos plazos que dan vértigo. 50 años para el petróleo, 30 o 40 para el cobre. Estamos hablando de que podría pasar durante nuestra propia vida. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la clave de todo este planteamiento. Para pagar una deuda hay que crear valor real. Y para crear valor real hay que consumir recursos físicos. Si la deuda no para de crecer, pero los recursos para generar ese valor son limitados, pues la cuenta no sale. No es una opinión, es una imposibilidad matemática. Entonces, claro, si partimos de que esto es una imposibilidad matemática, mantener el sistema actual ya no parece un simple error de cálculo. La fuente que analizamos va un paso más allá y lo califica directamente de engaño. Y para ello, ojo, utiliza figuras del Código Penal colombiano para construir su acusación. La primera acusación es la de estafa, tal cual. El razonamiento es este. Si se promete un crecimiento sin fin, sabiendo que no hay recursos físicos para respaldar esa promesa, se está, según esta interpretación, manteniendo a la gente en un error para obtener un beneficio. La definición legal parece encajar. Y la segunda figura legal es el prevaricato por omisión. Esto ya no apunta al sistema en general, sino a personas concretas, a funcionarios, a responsables de instituciones que, teniendo conocimiento de estas advertencias, deciden no actuar. Omiten sus funciones, básicamente. Hay una cita que lo resume perfectamente. La emisión de dinero en un sistema que no considera la futura escasez de recursos no renovables es un claro ejemplo de cómo la economía no actúa como una verdadera ciencia. O sea que al ignorar la base física, la economía deja de ser una ciencia para convertirse, según esta visión, en una herramienta para perpetuar ese engaño. Pero la cosa no se queda en el Código Penal. Esta inacción también se ve como una vulneración de derechos humanos, concretamente del derecho a participar en el progreso científico. Es decir, si se bloquea el debate sobre estas hipótesis, se está negando un derecho fundamental. Y para que todo esto no se quede en algo teórico, en una acusación abstracta, el análisis lo aterriza en un caso muy concreto: la crisis financiera que viven las universidades públicas en Colombia. Se presenta como un ejemplo perfecto de cómo el problema global se manifiesta a nivel local. Estamos hablando de una cifra tremenda, 19 billones de pesos de déficit acumulado. Y el argumento aquí es que esto no es un simple problema de mala gestión. Es una consecuencia inevitable de un modelo de país que ha basado sus finanzas públicas en unos ingresos, como los del petróleo, que tienen fecha de caducidad. Y es justo aquí donde la acusación de prevaricato por omisión se vuelve tangible, porque según la fuente se han presentado peticiones formales, basadas en reuniones previas, a organismos clave como la ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, o a la propia Universidad de Antioquia, y la respuesta ha sido el silencio, una y otra vez. Esa inacción, esa omisión del deber, es lo que, según este análisis, está ahogando a la educación pública. Con todo esto sobre la mesa, parece que estamos en una auténtica encrucijada. Y según este análisis, el futuro no es algo que simplemente va a pasar, sino una elección que hay que tomar entre dos caminos que no podrían ser más diferentes. Por un lado, seguir como hasta ahora, lo que según esta visión nos lleva directos al colapso sistémico, al conflicto por la escasez, al caos.
Por otro, una transformación radical, que parte de aceptar la realidad, que vivimos en un planeta con límites. Y ojo, porque incluso la solución más futurista y tecnológica, la que suena a ciencia ficción, como es la transmutación de elementos, se topa con una paradoja tremenda. Para construir las máquinas que nos darían recursos ilimitados, necesitamos usar precisamente los recursos escasos que se nos están acabando. Corremos el riesgo de quedarnos sin materiales para construir la solución. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y esto nos deja con la pregunta final, la pregunta del millón, ¿no? Si todo nuestro sistema se basa en recursos que se acaban y en un crecimiento infinito que es imposible, ¿no deberíamos replantearnos desde la raíz qué es lo que de verdad tiene valor? Quizás esa sea la conversación más urgente que tenemos que tener.